vamos a ver algunas de las patologías. Entonces ya vimos casos clínicos la anterior vez, pero vamos a hacer recordatorio de todo lo que tenemos que hacer también en esta etapa de primera ecografía morfológica, de primer filtro en realidad, que se tiene que realizar. Y es importante sugerir algunas variables que uno tiene que tratar de evidenciar a través de la documentación. Entonces, nosotros vamos a hacer una ecografía morfológica de las 11 a 13.6 semanas. Eso es importante. La ecografía está en esta etapa, obviamente es necesaria para diagnosticar primero la edad gestacional concuerda y su correcta implantación. Hay que ver la placenta. El tema de la placenta aparece a las 10 semanas, como ya lo vimos en la anterior clase. La determinación de la edad gestacional es importante esta ecografía porque cuando usted vaya evaluando en el segundo o tercer trimestre va a ver si el desarrollo a través de la ecografía ha sido el óptimo o puede ser que se esté perdiendo peso o esté aumentando demasiado peso, creciendo demasiado o quedándose muy chico el bebé. Es muy importante la ecografía de la edad gestacional en esta etapa. Comprobar si tiene una adecuada vitalidad del feto y su desarrollo, también es muy importante eso. Acá les comento así una anécdota que tuve también en el trabajo. Por ejemplo, hicimos seguimiento a una pacientita joven de 24 años, pareja también joven, y tocó hacer, yo la vi de último en realidad. Estamos hablando de una ecografía obstétrica normal, de más o menos a las 36 semanas. Y cuando la ginecóloga lo atendió, sacó a la bebé y estaba sin un brazo, estaba mutilado el brazo, ¿no? Entonces, la bebé excelentemente, muy bonita, bien, órganos, todo, pero le faltaba un brazo, ¿ok? Y lo primero que hacen los padres, los familiares, como cualquier reacción, es estrellarse con la ginecóloga, ¿ya? Y obviamente ellos reciben, y por ende también como los mismos especialistas agarran y dicen que está toda la historia, toda está la documentación acá, yo todo lo que me informaron le informé, ¿no? Así. Porque muchas veces uno se sienta a hacer la auditoría ahí con ellos, entonces ver dónde están los errores en realidad. Entonces, la ginecóloga ya a partir de ahí dijo, mire, acá pueden revisar, nos lanzó a nosotros los que hacemos la ecografía en sí, digamos, del desarrollo del bebé, y empezamos a revisar varias ecografías que tenía. La primera ecografía que se había realizado era fuera de la institución, todito aliviar, ¿no? Porque fuera de la institución, cualquier cosa, digamos, ¿no? Puede haberse ido donde quiera, donde sea y como quiera le hayan hecho, digamos. Nos deslindamos de responsabilidad, pero no es así. En la primera ecografía justo fue en esa etapa. En la primera etapa, el cual, por ejemplo, las normas de ISOC nos dice que sí o sí tenemos que hacer la alternativa por vía transvaginal, la ecografía morfológica del primer trimestre, por vía transvaginal. En caso de que usted no pueda verificar, porque siempre hay algunas cosas que puede no verse, digamos, algunas partes orgánicas del feto no se puede ver, bueno, puede abordar por vía transabdominal, pero sí o sí tiene que hacer por vía transvaginal. Ese primer protocolo no se cumplió. ¿Qué quiere decir? Había una foto en blanco y negro de simplemente la mención de la translucencia nucal y la longitud cráneo-rabadilla. Y estaba ahí hermosa la foto y se veía excelente, ¿ya? Calificación buena para la colega que había hecho esa ecografía. Claro, pasamos. Continuamos. Entonces les comentaba sobre el caso, la primera ecografía era una ecografía, como les digo, con una sola foto. Y esa foto reportaba la translucencia nucal que estaba bien medida y la longitud cráneo-rabadilla. Excelente, el informe desglosaba todo
decía tronco, cabeza, mano, todo desglosado el primer trimestre, morfológico. Perfecto, ese es un primer elemento. Luego vino una ecografía normal a las 18 semanas, donde reportaban que generalmente se hace, siempre miden biometría fetal, ven líquido libre, ven placenta, cervix y ya, nada más. No reportan ninguna otra cosa, es el control de crecimiento y desarrollo del feto. Y luego venía la ecografía morfológica que se hizo dentro de la institución, la ecografía morfológica del segundo trimestre, donde ahí reportaba, obviamente la colega reportaba que todo estaba en orden. Te leía miembros superiores conservados, miembros inferiores conservados. Entonces, después vino otra ecografía a las 24 semanas, creo que era la ecografía 3D, 4D también. Ya, 24 semanas más o menos le hicieron la ecografía 3D, 4D. Y por último, a las 36 semanas que yo se la hice la ecografía. Obviamente yo hice una ecografía de control de crecimiento y desarrollo, tenía como justificar y obviamente el bebé era muy grande y yo no vi nada. Y si no veo, no coloco nada. ¿No ven? Entonces, en cambio, cuando uno realiza la ecografía morfológica, tanto del primer trimestre como del segundo trimestre, si usted ve algo, tiene que colocarlo. Y si usted no ve algo, coloque, no se visualiza. No se pierde nada. En la parte legal les estoy hablando que es muy importante. Eso no quiere decir que tenga, o puede hacer que no tenga el brazo de bebé. Entonces, lo recomendable es siempre que hace usted una ecografía, si no se visualiza, nada. Ahora hay dos formas de evaluar. Uno que es cuantitativa y uno que es cualitativa, ¿no ven? Yo veo y cuantifico, que sería un latido cardíaco, pero también puedo ver y no puedo cuantificar. Por ejemplo, estoy viendo y le hago un video y se ve que el corazón se mueve. Esas son varias formas. Entonces, se justifica cuando sabe uno interpretar el informe. ¿Qué sucedió en esa etapa? Ya le voy contando. ¿A quién echaron la culpa? ¿Al primero o al segundo trimestre? Al segundo. Trimestre. Porque estaba ahí plasmado donde decía que tenía los dos miembros superiores conservados. En cambio, en el primer trimestre no reportaron eso, nunca lo escribieron, directo se fueron al grano como hacíamos antes. Hacían longitud cráneo-rodilla, hacíamos la válvula tricuspidia, hacíamos el hueso nasal. Antes no se hacía ductos, ni ductos había, increíble, pero ahora ya el protocolo lo existe. Entonces, dentro de ese marco es que el peso mayoritario legal nos cae en la morfológica del segundo trimestre. Lo aconsejable siempre que uno no ve es tratar de evitar de colocar en el informe, ¿ya? Si es que usted no lo observa y no lo demuestra, peor aún, ¿ok? De eso, en ese sentido, uno tiene que tomar en cuenta ese detalle cuando hace el informe. En caso del primer trimestre, por ejemplo, cumpliendo las normas, digamos, a nivel internacional, uno tiene que hacer la ecografía por vía transvaginal y corroborar todos los datos que vaya a poder ver en el trayecto de la valoración del feto, ¿ya? Otra cosa que es importante en esta etapa es detectar los problemas de malformaciones y algunos marcadores ecográficos para cromosomopatías que son clave, ¿ya? Para pensar en un desarrollo inadecuado de ese bebé y a ver si son compatibles con la vida del bebé también, ¿ya? Para proseguir con el embarazo o no seguir con el embarazo. Determinar el número de fetos en caso de la gestación gemelar. Hoy día vamos a hablar una rapidilla de gestación gemelar, ¿ya? Para que lo entendamos, por lo menos recordemos en realidad qué es lo que tenemos que ver al momento de evaluar esto. Determinar el útero y anexos para patologías concomitantes también. Hay que tratar de ver si hay alguna patología adicional, teratomas, el famoso endometriosis, que generalmente no se dan los embarazos, pero hay veces en el transcurso pueden suscitar algunos problemas, ¿ya? A partir de ahí, nosotros tenemos los marcadores específicos que vamos a empezar a tomar en cuenta. Translucencia nucal como primer elemento que tenemos que buscar. Mientras el bebé, aquí es clave, mientras el bebé está ahí sin moverse, usted puede aprovechar a ver otras estructuras, como por ejemplo
qué sé yo, la válvula tricuspidia mientras se mueve, porque tenemos nosotros que adecuarnos a la translucencia nucal. Al medir la translucencia nucal también tenemos que ver el hueso nasal. Entonces tenemos que reportar en la actualidad si está presente o ausente simplemente. No determina nada, pero significativamente puede estar relacionado con un aumento de la translucencia nucal en ese evento, ¿no? El corte, obviamente, el corte que se realiza al feto, obviamente se ven las dos cosas a la vez. El ductus venoso, que también es otra variable que tenemos que verificar para ver la conexión del cordón umbilical con el corazón derecho, en este caso la vena cava inferior, ¿ya? Válvula tricuspidia, que también se evalúa en un corte transversal, arterias uterinas, muy importante las arterias uterinas, la valoración para proceder a ver si no hay alguna alteración a nivel del flujo, ¿ya? En un 75-80% usted puede tener una confiabilidad de todo el marcador específico para determinar si hay una patología en este evento. Entonces es grande el porcentaje. Por eso es que es importante hacerle esta ecografía y no olvidarse y no saltarse esa etapa entre las 11 a 13.6 semanas. Ah, no, pasó, puede pasar, pero ya los resultados los va a ver cuando nazca, ¿ya? Entonces, ahí un 75-80%. Ahora, hay un 20% que se nos puede pasar. ¿Qué quiere decir? Puede pasar desapercibido, ¿ya? Puede llegar a suscitar una trisomía 21 o un síndrome de Down, ¿ya? Puede pasar. Usted ha hecho bien las cosas, eso siéntase obviamente conforme si quiere, ¿ya? Pero resulta que nace y ahí no hay vuelta atrás. Usted justifica su trabajo, ¿ya? Ha sucedido, por eso es que les comento esto, qué sé yo, revisando toda la secuencia de ecografía, absolutamente sana, ¿ya? Y sale un Down. ¿Qué explicación le damos al familiar? Ninguno. Está dentro de ese porcentaje, puede pasar, hemos cumplido con todo y ya. No hay dónde. Entonces ahí el detalle es que hable obviamente con la parte genética, tanto materna como paterna, ¿ya? La translucencia nucal, ¿ya?, es un espacio entre la piel y el tejido óseo del cuello, por si acaso, que no supera los 2.5 milímetros, ¿ya? Ese es el estándar. Y tenemos un espacio entre los 2.5 milímetros y los 3.5, que hay un intermedio donde nosotros tenemos que, como en el limbo, digamos, de la valoración, ¿ya? Para medir, obviamente, la translucencia nucal, nosotros tenemos que medir al feto y tiene que estar enmarcado dentro de esta medida longitud cráneo-rabadillo o longitud cráneo-caudal, 45 a 84 milímetros, ¿ya? Si tiene 85, no mida, en vano, no pierde tiempo, más bien haga alguna ecografía del segundo trimestre, ¿ok? Tal vez lo vea todavía por vía transvaginal, pero igual es innecesario medir. Si tenemos 44, 43, tampoco, no mida, espere con calma, ¿ya? Puede esperar unos días más y recién le hace su ecografía a las 12 semanas. Es innecesario también. En ocasiones, no les voy a mentir, tal vez les ha pasado que cuando miden menos de 45 milímetros, estamos hablando de 43, 40 milímetros, ya tienen una translucencia nucal aumentada de algunos bebés. Entonces, démosles ese espacio, ¿ya? Sí o sí tenemos que cumplir 45 milímetros. Y lo dice algunos estudios, por ejemplo, que he podido leer en el interín de toda la evaluación que vemos todos los días. Hay algunas etapas, por ejemplo, de la translucencia nucal que puede ser aumentada por un simple edema nucal a través de toxinas familiares o herencia genética y luego resuelve. Por eso es que hay que esperar y cumplir a ese nivel, 45 milímetros, y podemos hacer la evaluación de la translucencia nucal. En un corte sagital medio en el que se realiza la valoración de la translucencia nucal, en un 75% que ocupe la pantalla entre el tórax y la cabeza.
ampliada la imagen. Esa es la fotografía que nosotros tenemos que reportar cuando realizamos medición de la translucencia nucal. Tiene que tener una posición neutra, ni estar en hiperextensión ni en hiperflexión. Tiene que tener una posición neutra. Siempre esperar a que se relaje el bebé. Por eso es un poquito tediosa tal vez esta ecografía. Esperemos que el bebé se mueva. Generalmente cuando hacemos nosotros la valoración de la ecografía del primer trimestre, yo siempre les encargo, traiga 2 chocolates, uno para usted y otro para mí. Y así nos distraemos y empezamos a evaluar. El chocolate es dulce o cualquier otro estimulante dulce, ustedes le pueden dar y el bebé se empieza a mover. Entonces el detalle del movimiento para quien hace ecografía todos los días, espera sacarle una foto en el movimiento mucho más rápido y usted va a tener el resultado mucho más rápido porque no va a estar con las piernas abiertas esa pobre mujer más de 20 minutos. ¿Ya? Entonces clave estimular para que tengamos una posición neutra. Obviamente va a haber posiciones de hiperextensión e hiperflexión, pero en un momento de eso se va a relajar y se va a poner una posición neutra. Se realizan 3 mediciones y se toma la mayor como referencia. Usted va a agarrar en 3 oportunidades va a medir. ¿Ya? Uno tiene que ver sí o sí el de mayor referencia. Siempre en la parte central de la ubicación de la translucencia nucal. Se considera positivo cuando el percentil es mayor a 95 para la edad gestacional. ¿Ya? Entonces ese percentil de 95 puede alcanzar obviamente más de 2.5 milímetros. Hay que tomar en cuenta eso. ¿Eso para medir los percentiles no va a la tabla o? Antiguamente se manejaba, en la actualidad ya no, pero sale el resultado directo de la calculadora de Barcelona. Pero si quieren se los envío, no es lío. Antiguamente lo manejábamos, es como sacar la medida del diámetro biparietal y te sale la edad gestacional. Lo mismo, ya están insertos en los equipos. ¿Ya? Se manejaba así antes. Y en la actualidad ya directamente tú calculas, digamos, el perímetro y te sale el porcentaje directamente del percentil. ¿Ya? Hueso nasal, antiguamente también se medía, ¿ok? Hasta 2.5 máximo y obviamente a partir de ahí vemos si había o no había. En la actualidad simplemente se agarra y se reporta si está o no está. ¿Listo? Eso es lo único. No es determinante, lo que sí es determinante lo que es la translucencia nucal. El tamaño menor o ausente a lo mencionado se identifica en el síndrome de Down, obviamente porque en gran porcentaje tenemos esta patología de trisomía 21. El feto tiene que medir obviamente 45 a 84 milímetros en la longitud cráneo-caudal para realizar la pesquisa del hueso nasal. Nosotros podemos ver el diencéfalo, tálamos visibles por si acaso, y ya podemos nosotros también revisar lo que es el diámetro biparietal. ¿Ok? Dentro del protocolo del primer trimestre ya ingresa el diámetro biparietal. ¿Ya? Para que tomen en cuenta, más allá de ver algunos detalles, como son los plexos coroideos también. Ya se identifica piel a nivel de la carita, hueso nasal y punta nasal. Tomar en cuenta eso. La cabeza en 45 grados en relación a la columna. La medición angular 45 grados en relación a la columna. Eso nos demarca que hay obviamente una posición neutra. ¿Ya? La válvula tricuspidia, ¿ya? Se valora obviamente las válvulas derechas de las cuales se puede dar datos de referencia con el síndrome de Down. Puede haber alteraciones de arritmia a ese nivel, ¿ya? En una edad gestacional pequeña, por ejemplo, 11 semanas y 2 días le hace la toma de la válvula tricuspidia. ¿Beneficioso? Sí. Pero 13 semanas y 2 días, por ejemplo, usted más bien va a valorar las 4 cámaras por vía transvaginal. Le va a beneficiar. De otra manera, ya no va a valorar lo que es la válvula tricuspidia. ¿Ya? Tómenlo en cuenta cuando vayamos a hacer ecografías. Esperemos tener algunas
por vía transvaginal vamos a tratar de ubicar lo que es la parte cardíaca en este sentido, nos ayuda en ese sentido. Acá ya, por ejemplo, se descarta el tema de la válvula tricupida también, que es otro apoyo diagnóstico, lo que es el ductus venoso, nos ayuda también. ¿Ya? Entonces, ver un ductus venoso alterado, obviamente, nos va a pasar el dato que puede haber alguna patología cardíaca. ¿Ya? Puede estar relacionado con la translucencia nucal aumentada. En todo caso, hay que siempre esperar para la valoración completa y ver si va a haber desarrollo adecuado de las 4 cámaras visibles, digamos, en este sentido. El ductus, continuación del cordón umbilical antes de llegar al corazón. ¿Okay? Con ayuda del Doppler se realiza el estudio verificando el famoso aliasing, que es un artefacto ya de centello que tiene la estrechez de esta vía, que es el ductus venoso. Es estrecho y tiene alta resistencia, es bastante marcado y se puede ver el famoso aliasing en la forma como usted va a encontrar el ductus venoso, a través de ecografía Doppler color. La medición también, respetar esto y les va a ir muy bien. Traten de hacer 3 medidas de onda. Traten de hacer 3 medidas de ciclo de onda. ¿Ya? En la valoración del ductus venoso. Muchas veces, por ejemplo, el ductus es un poco difícil captarlo. Ya lo van a experimentar ustedes. Cuando colocan el Doppler color, al feto tiene mayor movimiento, es como si lo estuviéramos molestando más. Y obviamente usted coloca el volumen de muestra y empieza a moverse más. Y cuando capta 2 o 3 ondas es suficiente para hacer una valoración. ¿Ok? Tiene una característica muy importante lo que es el ductus venoso, las famosas ondas M, ya a considerar por si acaso. Y ahí obviamente nosotros podemos considerar anormal cuando hay reversión o ausencia del flujo de la fase atria. Esa onda M, ya puede haber un retroceso o una reversión de la onda cuando hay una inadecuada flujo de la fase atria. Un corte parasagital derecho. Acá yo discrepo porque hay otras técnicas igual. Puede usted hacerlo en corte sagital, que es lo ideal, ¿ya? Pero también puede hacerlo en corte transversal, si usted sabe identificar el famoso aliasing, ¿ya? Son 2 técnicas que puedo utilizar y a través de que nosotros nos vamos a guiar también a saber manejar lo que es el ángulo de insonación. Eso es muy importante cuando usted adquiera y revisar un poco más lo que es el Doppler, puede obtener esos 2 tipos de técnicas para poder capturar lo que es el Doppler, el ductus venoso, perdón. ¿Ya? Muy importante. Ahorita vamos a ver las onditas. Las arterias uterinas que en este protocolo son incluidas porque anteriormente no estaban, no podemos decir, ojo, miren, yo he visto estos casos, varios cosas. Agarran y dicen, hacemos ecografía del primer trimestre. Le hacen su ecografía vía transvaginal, miden translucencia nucal, vengan muchachos, sacan fotos, inclusive sacan 3D, 4D vía intracavitaria. Después llega a donde su médico y le dice, quiero que me revise Doppler de ductus y arteria. Otro acá, ¿me entienden? Y eso está mal. ¿Por qué? No es otro trabajo aparte. Yo he escuchado eso. No. Todo se realiza. ¿Ya? Usted, mientras menos daño causa a la paciente, menos exposición tenga al feto, va a hacer muy bien su trabajo. ¿Listo? Ese es un primer detalle. Y de hecho que al utilizar Doppler, tomen en cuenta que hay un aumento o un sobrecalentamiento del tejido. ¿Ya? No es nomás utilizarlo, para eso tenemos en el equipo índice térmico, índice mecánico, que lo vamos a ver, ¿ya? A tomar en cuenta. Entonces,
todo el complemento del primer trimestre se hace todo en uno. Ya no podemos decirle, ¿sabe qué? No sé hacer doble, pero le hago lo demás. No, tiene que hacer todo. Para eso vamos a hacer las técnicas. Ya ustedes van a ir perfeccionando el tema cuando les toque lo que es Doppler obstétrico. ¿Ya? Recién incluido en el estudio donde se puede identificar riesgos de preeclampsia y otras patologías, anemia, enfermedades autosómicas que tiene la mamá, alteraciones placentarias al momento de la evaluación. Y esto puede prevenir obviamente una preeclampsia severa hasta las 34 semanas. Nosotros ya a partir de las 12 semanas que identificamos un problema con seguridad que le va a ir bien. ¿Ya? Y ustedes pueden hacer un buen seguimiento a su paciente. Algunas alteraciones del sistema nervioso central. Espina bífida, anencefalia, encefalocele, quiste de plexo coroideo, importante, exencefalia también, y hidranencefalia y síndrome de Asperger. Vamos a ver cuáles podemos ver. A nivel de la cara, cuello, cabeza, nosotros podemos ver algunas patologías como acrania, labio leporino a las 14 semanas, fíjense. La verdad yo lo recomiendo a las 19, pero según la sensibilidad del equipo, se puede ya ver a las 14 semanas. Alteración de la distancia orbitaria, ya el corazón obviamente también tenemos algunas alteraciones, derrame pericárdico, en el abdomen, hernias diafragmáticas, onfalocele. Riñones puede haber multiquístico o poliquístico, hidronefrosis, en la parte musculoesquelética, pie sambo, equinovaro y agenesia miembro. Algo de esto vamos a poder ver dentro de la patología, ¿ya? Y hay que tomar en cuenta también dentro del sistema linfático que puede haber una translucencia nucal aumentada por esta causa, obviamente, o puede haber un higroma quístico a nivel del cuello, ¿ya? Entonces, tomen en cuenta esto. También puede haber un edema difuso completo en todo el feto. Hay que tomar en cuenta por el mismo sistema linfático. La famosa nasarca, que es un edema completo, ¿ya? Del bebé. Obviamente, esto va a estar ligado al sistema linfático. Es importante revisar. Así como puede resolverse, que les decía en la anterior clase, también se puede complicar, ¿ya? Hay que ser muy consecuente en lo que uno puede realizar a la hora de valorar en el primer trimestre. Algunas anomalías transitorias. Está contemplado el higroma quístico, ojo. ¿Ya? No hay que darle higiene sepultura antes del tiempo. Si uno encuentra un higroma quístico a las 12 semanas, dele chance hasta las 13.5 semanas. E inclusive se le da chance hasta las 17. Hay que tratar de revisar si eso resuelve o se complica. ¿Ya? Hidronefrosis en los riñoncitos y le metemos miedo a los pacientitos. Muchas veces el primer trimestre puede ser que haya, entonces, ¿qué es lo que tenemos que revisar? Que a las 16 semanas se mejore esa hidronefrosis, esa dilatación piérica del feto para ver si recicla normalmente el líquido amniótico, que esa es su función del feto, es un dializador en realidad, ¿ya? Entonces, es bueno hacer seguimiento. Si no contempla o sigue el diagnóstico de hidronefrosis segundo trimestre, tercer trimestre y hasta nacer inclusive, pueden esperar hasta los 1 a 2 años inclusive de nacido. Hay que ser fisiológico, tampoco se vayan a alterar en ese sentido o la alteren a la paciente. Pero siempre hay que hacer revisiones de esto, porque también puede haber una estrechez de uréter, puede haber una ausencia del uréter que causa una dilatación, puede haber una obstrucción a nivel del uréter, hay que revisar, ¿listo? Si resuelve o no también. Los famosos quistes del plexo coroideo. Cuando son bilaterales, la sospecha de tener en cuenta que puede hacer que venga un síndrome Down, una trisomía 21, cualquier otra trisomía por ahí, entonces hay que hacer seguimiento de todas maneras cuando es bilateral. Cuando es unilateral, por lo general siempre resuelve antes de las 24 semanas. ¿Ya? Haciendo seguimiento, resuelve tranquilamente.
Y tiene menos probabilidad, cuando es unilateral, menos probabilidad de tener un problema de cromosomopatía, por si acaso. Oligoamnios, también tomen en cuenta, miren, en el primer trimestre, uno de los principales problemas, no todas las damas, pero se recuerda de una de las sintomatologías que es la hiperemesis gravídica. 2 oportunidades he visto oligoamnios tremendos. ¿Y en quiénes? En las pacientes más jóvenes, inexpertas. Vomite, deshidratada esa paciente. ¿Qué es lo peor que puede pasar si hay unos oligoamnios en el primer trimestre de formación ósea? ¿Ya? Y siempre uno, más allá de la sintomatología, y siempre es bueno preguntarnos a la paciente, ¿qué es lo que sucede? No, vomito, ¿cuánto? Más de 10 veces al día estoy vomitando. ¿Puedes tolerar agua? Nada. ¿Puedes tomar jugo? Nada. ¿Puedes tomar soda? Nada. Listo, no tomas nada. Esa mujer está deshidratada. 2 casos me han llegado así, por eso es que les digo que tómenlo en cuenta. Y es transitorio, porque a esas mujeres se les ha colocado su hidratación y endovenosa y esos niveles de líquido amniótico subieron como si nada. Interesante. Transitorio. ¿Ok? Hay que tomar en cuenta esas anomalías transitorias. Puede haber un polidramnio también. ¿Por qué razón podría haber? Por alguna obstrucción, ¿no? Alguna obstrucción que puede estar dándose y inclusive algunas situaciones de, puede ser, a ver, ¿en qué situaciones más? Un polidramnio. A ver, alguien que se acuerde por ahí. Si hay harto líquido, ¿por qué razón? Mala devolución. Bien, una de las patologías generalmente, y hoy día la vi en la mañana esa patología, de verdad que uno se persina cuando ve a esos pacientes. Por ejemplo, mujer puede ser que tenga diabetes, polidramnio. ¿Listo? Pero se resuelve cuando ¿qué? Cuando estabilizan la glicemia. En 2 patadas eso está bien. Mujer que tiene hipertensión esencial, por ejemplo, lo mismo. Hipoproteinemia, también lo mismo. Se puede resolver tranquilamente. Ya, he visto esa mujer, ya vi en la mañana una señora que nos ayuda inclusive a participar de la asistencia de emergencia en la embarazada. Yo doy también clases de ECOFAS, ya, en la emergencia. Y resulta que la señora vino solo por un control, que le están haciendo cada semana su control de ecografía obstétrica. Y había pedido su alta. Y la veíamos oligohidramnios, 5, 2 centímetros de hila. Índice de líquido amniótico 5 y el de un solo bolsón 2 centímetros, un oligohidramnio. ¿Qué más? Líquido por todo lado. Edema de miembros inferiores, que estaba toda camuflada con su pantaloncito y su tenisito, no decía nada y al final lo vimos nosotros cuando empezamos a ver, justo querían ver líquido libre los colegas de ECOFAS y viendo el líquido libre el abdomen de la mamá. Entonces, hay que tomar en cuenta ciertas cosas que mejorando el polidramnio puede resolver tranquilamente. Igual el polidramnio. En este caso, por ejemplo, si mejoran obviamente la parte de presión, obviamente nosotros hicimos la ecografía obstétrica y de gracia también le hicimos un ecodoppler materno-fetal para que su médico tome acción y conducta. Ya tenía un sufrimiento fetal ese bebé en curso. Ya, pese que no tenía una baja frecuencia cardíaca, pero igual un Doppler alterado a nivel de las arterias uterinas, a nivel de las arterias cerebral medias, arterias uterinas,
O sea, váyase corriendo, le dijo, no esté pensándola mucho. Porque 30 y... y de paso tenía un retardo de crecimiento y como es justo lo que vamos a hablar en el tema del curso. Tenía 31 semanas por fémur, 32 semanas por diámetro biparietal, circunferencia craneal 32 semanas y circunferencia abdominal 31 semanas. Edad gestacional. Cerebelo 34 semanas, tal cual como la fecha de la última regla, por FUNO. Entonces, coincidente, vaya, se tiene un retardo de crecimiento. Cero líquido, retardo. Líquido por todo lado. Más bien no encontramos líquido pericárdico en el bebé, pulmonar, esas cosas, porque puede traer también esas consecuencias. ¿Ya? Así que todo lo que le pasa a la mujer, le pasa al bebé también. Tomen en cuenta eso. Quistes del cordón, rarísimo, pero puede haber. Esto lo podemos identificar nosotros con el Doppler colon. Simplemente se puede ver quiste de cordón. Hidrofetal. Ese hidro te puede aparecer entre las 10 semanas, 11 semanas, como le manifestaba, y ya puede ir resolviendo a las 12 de grado. O sea, el niño cargado de líquido y puede resolver después, ¿ya? Entonces, hay que tomar en cuenta esa situación. Por eso es que hay que ser cauto, no de entrada darle la cristiana sepultura, siempre hay que darle chance, ¿ok? Esa es la forma correcta que hay que hacer. Hipertrofia placentaria también. Hay algunas placentas, les comento que, y la verdad, ese es un tema que me encantaría, si ustedes que están haciendo la maestría, los insto a averiguar, ¿ya? Porque yo la verdad no he encontrado muchos datos de placenta. El único dato que puedo decirles con certeza, e inclusive dentro de la práctica, es que esa placenta después de las 10 semanas migra, ¿es correcto? Eso lo tiene claro, ¿no? Migra hasta qué edad gestacional. 34 semanas no se deja de mover. ¿Listo? Pero puede estar anterior, después posterior, después lateral izquierdo, puede moverse. ¿Listo? Entonces, y ese es uno. Lo otro, el tema de la maduración acelerada. Por eso es que ya no lo toman en cuenta los colegas el tema de la clasificación de Graham. Entonces ya lo sacaron a un lado y ahora se clasifica heterogéneo o homogéneo, nada más. O prácticamente dentro de la clasificación placentaria está homogéneo, el grado 0 y 1, y heterogéneo, el grado 2 y 3, supuestamente, esa es la línea que sigue. Entonces, aquí, por ejemplo, la aceleración o la hipertrofia placentaria podríamos estar frente a un problema de preeclampsia, por ejemplo. Es un signo, ¿verdad? Lago venoso, también. Dentro de la literatura nos da sospecha de probabilidad de preeclampsia. Es una enfermedad silente, bien silenciosa, sinceramente, que en la actualidad difícil que nos gane ese tipo de enfermedad con los recursos tecnológicos y con los conocimientos que ustedes van adquiriendo, por si acaso. ¿Ya? Vamos a viendo entonces en imágenes las patologías. Ahí va el glioma quístico. Por ejemplo, vemos un perfil del baby, cero hueso, la translucencia aumentada obviamente, y se ve heterogéneo dentro de la translucencia. Y remarca toda la calota craneal, igual miren, hay una elevación, aquí está la anasarca que decimos, todo edematizado el abdomen y el tórax. Se puede encontrar con este tipo de evento en la actualidad y podemos reportarlo como un glioma quístico. ¿Por qué un glioma quístico? Forman quistes detrás de los linfáticos. Pueden ser bastante grandes, ¿ya? Y pueden causar obviamente la lesión a nivel de la translucencia muscular. ¿Resuelven? Sí, resuelven, pero otros no resuelven, sinceramente. Más al contrario, aumenta el peligro, ¿ya? Hay que tomar en cuenta eso. Corte longitudinal a nivel de la columna lumbosacra y vemos a nivel de sacro aproximadamente la apertura o solución de continuidad de la columna en la parte anterior y vemos un sacro aquí, la famosa espina bífida abierta.
Podemos también tener un mielomeningocele o meningocele, dependiendo de si las fibras ya, centrales estén sobresaliendo aquí a nivel, se ve ecogénico esa masa a nivel posterior. Pero obviamente, ¿hasta qué nivel llega la cola del caballo? De la célula, ¿se acuerdan? Hasta la L2, más o menos. Lumbar 2. Bueno, pero puede ser la apertura en el sacro, puede ser más arriba, puede ser cerca inclusive de la columna cervical, torácica, la apertura, ¿ya? Es otro tipo de patología. ¿Sabemos cómo evitar esto, no? ¿O no? ¿Cómo se evita el cierre del tubo neural? Ácido fólico. Ácido fólico, no se olvide. Pero no le puedo meter ácido fólico para vomitando a esa señora. ¿Qué hacemos? Persitar. Lo mejor. No, mentira. Se trata siempre. Algo muy característico, y la verdad que las mismas colegas ginecólogas con las que trabajo siempre son bien meticulosas. La señora dice, no te toma agua ya, dale algo ácido. ¿Tienes ácido mamá ya? Es verdad eso. Yo hasta a mi esposa le pregunté, joder tanto, y se comía picante, ácido, ¿cómo se llama? Hielo más que todo. También hielo, ¿no? Limón, mandarina, todo lo ácido. ¿Ves? Metele ahí con ácido. Cuando ácido, ¿cómo se llama? No, ácido fólico. Bueno, de todas maneras, la intensidad del sabor ayuda mucho a consumir las tabletas. Ese es el consejo que les puedo dar. Así que viabilicen esa forma. ¿Ya? Acá, por ejemplo, hay un cortecito longitudinal de toda la columna y aquí vemos un espacio. ¿Lo ven? Pero, si usted se da cuenta, hay una convergencia de la columna, no hay una apertura. Puede darnos un falso positivo ahí y estar el cordón umbilical por la cadera, colocando precoz. ¿Ok? Pero también puede ser una espina bífida cerrada, ¿no? Hay que revisar. Otra de las patologías transitorias, miren ahí. Corte longitudinal. Dilatación. De el riñoncito. ¿Lo ven? Hay teorías, por ejemplo, si usted encuentra, hay una dilatación 13 semanas, 14, agarra y mide en diámetro antero-posterior. Bueno, eso lo tomé de la Sociedad Española Pediátrica, de neonatología, y nos dice que podemos nosotros medir en un diámetro longitudinal, obviamente en relación al riñoncito, y si ese diámetro mide más de 10 milímetros, podría contemplar un proceso patológico. De cualquier manera, igual sigue haciendo seguimiento, porque puede resolver, ¿ok? Pero si no hay ese diámetro, ni siquiera lo reporte, no es necesario. Puede haber un retorno de reflujo de una vejiga llena y estar ahí inflada ese diámetro del riñoncito, ¿no? O sea, no vamos a reportar eso. ¿Cómo? No lo reportamos. Tiene que medirlo. Si mide más de 10 milímetros, repórtelo como una dilatación piérica, si quiere, dilatación de la pelvis, una estasia de pelvis y renal, y de una hidronefrosis, si quiere, igual, no hay problema. El término es correcto, cualquiera de ellos. Pero tiene que medir. A ojo de buen cubero, para eso están los albañiles. ¿No? Lo tiene que medir. Medicina basada en la evidencia. Certifique que está correcto. Corte a nivel craneal y se ven los microquistes ahí. En los plexos.
Válgame Dios, y cuando uno aparece eso, hay que tratar de ser expectante, revisar si no va a haber aumento de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos posteriores, anteriores. Hay que ver la evolución del paciente. ¿Ok? Entonces, tomen en cuenta eso. Siempre que estas dos estructuras, que son los plexos coroideos, son bastante homogéneos, hiperecogénicos y homogéneos. ¿Ya? Este caso es totalmente heterogéneo y multiquístico, sí, a tomar en consideración. Alguna patología de ese tipo puede aparecer. Y ya cuando hablamos de quistes a nivel de los plexos coroideos, si es bilateral, les mencionaba la sospecha de que sea un Down, que es mucho más alta. ¿Ya? Entonces hay que esperar también que se resuelva, y si no se resuelve, obviamente estamos frente a una trisomía 21 probable. Es un signo patognomónico de ese nivel. Si es unilateral, yo quedo tranquilo. Seguro que hasta las 24 resuelve. Y también a la mamá le digo, a ver, esperemos, vamos a ver, hasta las 24 tal vez, o 28 semanas, démosle un chance, vamos a desaparecer ese quiste seguramente. ¿De qué se encarga estos plexos coroideos? Que es parte, obviamente, de la... ¿Qué función tiene? Líquido cefalorraquídeo. Producción de líquido cefalorraquídeo. Entonces, si está alterado, ojo, vayan pensando que puede haber también una hidrocefalia. Podría estar enmarcado dentro de eso, ¿ya? Desde el primer trimestre ya ustedes tienen, se les autoriza medir ya el diámetro biparietal, medir el fémur inclusive en el primer trimestre, y tener en cuenta ya si hay alguna actividad quística, ver la valoración del encéfalo y todas sus estructuras del endocráneo. Una de ellas es obviamente el plexo coroideo en el primer trimestre. Encefalocele, la protrusión del encéfalo hacia afuera. Lo van a ver también a esa edad gestacional. ¿Ya? Toda la extravasación del encéfalo en la parte externa. Aquí un corte, el encéfalo afuera, cabeza. Aquí un corte, el encéfalo afuera, cabeza. Y aquí lateral, ¿no? Se ve el encéfalo afuera. Variante occipital. Entonces, acá por ejemplo, si ustedes me dicen, doctor, ¿será que va a vivir? Retírelo, ¿para qué va a tener? ¿Para qué vamos a criar a la delegación? ¿Ya? Ahí en la actualidad nos da, por ejemplo, el estudio más dinámico en la ecografía. Nosotros podemos determinar, miren, en el primer trimestre, en el segundo trimestre, en el tercer trimestre es difícil ya identificar muchas veces. Tiene que verse la calota craneal. Y seguramente va a haber alguna alteración si es un encefalocele, porque cero endocráneo por si acaso. Va a estar más al contrario, expuesto en la parte externa. Este otro tipo de patología también, cuando hacemos un corte de perfil, verificamos y no hay calota craneal. Acránea. ¿Listo? La cránea, obviamente, este bebé va a estar vivo por si acaso. Va a latir, va a tener reflejos, todo, pero no hay la calota craneal. La famosa cara de batracio que tienen este tipo de fetos. La carita de sapo tiene un corte coronal. Y verificamos así, si hay la cránea, no vemos el perfil. De hecho, que esta, por ejemplo, es para evacuación, ¿no? Porque es incompatible con la vida. Seguramente va a claudicar antes de las 28 semanas, 24 semanas. ¿Qué sexo es aprovechando la imagen? No sé. Femenino. Ya. ¿Está bien? Le damos en sí a la doctora y dice femenino. ¿Sí? ¿Qué porcentaje de probabilidad tiene eso? 60. 70%. ¿Listo? Femenino. No contempla micropene, no contempla clítoris largo, por si acaso. Pero supuestamente femenino
masculino, ¿no? En un corte de perfil. Bueno, siempre algo hay que ver dentro de la dinámica. Y el consejo que siempre les doy es que no determinen el sexo a esta edad gestacional, no ilusionen con esto del tema de la, ¿cómo se llama? Revelación, va a estar quedando mal ahí, ¿no? Y su foto todavía va a salir en el Facebook. El doctor así no dice. Y van a estar tirando una pelota y sale verde y va a ser rosada después, ¿no? Así hay que tomar en cuenta. Esa es la calota craneal, la diferencia ya en esta imagen, fíjense. ¿Okay? Bueno, hasta aquí preguntas.